Bienvenidos. En este video vamos a describir los aspectos generales de los fondos comunes de inversión. Antes de entrar en detalle, me gustaría hacer una observación respecto a ellos, y es que esto es algo muy personal, que los considero a los fondos comunes como una inversión realmente muy inteligente, una inversión que está un escalón arriba de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer, que son plazos fijos, ¿sí? Y además son como una puerta de ingreso al mercado de capitales. Más allá de que cuando uno ingresa a un fondo común de inversión está dentro del mercado de capitales, lo está haciendo de una forma indirecta, ya que está delegando esas decisiones a un tercero, ¿sí? Pero bueno, es un trampolín para más luego ingresar uno individualmente a tomar decisiones de inversiones en el mercado de capitales. Bueno, ¿qué es un fondo común de inversión? Es un instrumento de inversión bastante práctico y sencillo, a través del cual el inversor puede canalizar sus ahorros o disponibilidades, ¿no? Es un grupo de personas que tiene objetivos de inversión similares, comunes, que confía su administración a profesionales del mercado financiero, ¿sí? Buscando así obtener beneficios que no obtendría en forma individual, ¿sí? En forma individual es muy difícil comprar un bono con poco capital, y mucho más difícil diversificar y tener una cartera con muchos bonos. Entonces los fondos, al tener una gran cantidad de capital, pueden darse el lujo de hacer esto, que en forma individual es muy difícil. Entonces el inversor lo que hace es realizar un aporte y recibe a cambio una cantidad de cuota partes proporcionales al aporte que hizo. El fondo común, con dicho aporte, lo que hace es adquirir activos que constituyen justamente el objetivo de la inversión del mismo. ¿Qué es una cuota parte? Una cuota parte es una unidad valuada en pesos que surge de la división del patrimonio total del fondo y la cantidad de cuota partes en circulación. ¿Cómo participar de un fondo común? Bueno, un fondo común está compuesto, como dijimos, de cuota partes. Entonces el inversor compra o suscribe o vende o rescata la cantidad de cuota partes que desea en cualquier momento. El valor de las cuotas partes se puede conocer en cualquier momento consultando en nuestro agente de bolsa o en nuestro departamento de inversiones del banco. Los fondos comunes de inversión pueden clasificarse en fondos abiertos o fondos cerrados. Los fondos abiertos son aquellos en los cuales la cantidad de cuotas partes son ilimitadas. O sea, uno puede suscribir en cualquier momento y puede rescatar en cualquier momento, y no tiene un número finito de cuotas partes, ¿sí? En cambio, un fondo común cerrado, ya de antemano está determinada una cantidad fija de cuotas partes, y una vez que todas estas cuotas partes ya se han suscrito, uno no puede ingresar al fondo, y una vez el fondo cerrado, para salir hay dos posibilidades: o uno vende sus cuotas partes a otro inversor que quiere participar del fondo, o bien uno debe esperar a que termine la vida del fondo para retirar su inversión. Los fondos también pueden clasificarse según los activos a los cuales invierte, desde los más agresivos hasta los más conservadores. Podemos básicamente dividirlos en 4, de los cuales hay uno que es una mixtura entre otros. El más agresivo son aquellos fondos de renta variable que principalmente invierten en acciones.
Luego están los fondos de renta fija que invierten principalmente en bonos o en obligaciones negociables de empresas. Luego están los fondos denominados de renta mixta, ¿sí? Que combinan en su cartera activos de renta variable y de renta fija. Y por último, los fondos comunes más conservadores son los denominados de money market, que invierten en instrumentos con mucha liquidez de muy corto plazo y que tienen rescate prácticamente en forma instantánea. Bueno, las principales ventajas que podemos enumerar a la hora de invertir en fondos comunes de inversión podemos resumirlas en cuatro puntos, ¿sí? El primero es la administración profesional que nos brindan. Nosotros estamos de alguna manera delegando nuestras inversiones a un equipo que tiene muchos conocimientos respecto al mercado de capitales, y ellos van a estudiar cuáles son los activos más rentables en un determinado momento para invertir. El segundo punto importante es la capacidad que tienen estos fondos de diversificar la cartera, ¿sí? Al tener grandes volúmenes de dinero pueden elegir un gran abanico de instrumentos que en forma individual sería muy difícil. El tercer punto a destacar es la simplicidad que tienen. Es muy fácil hacer un seguimiento de nuestra inversión a través de la cotización en forma diaria del valor de la cuota parte. Y como cuarto punto, podríamos destacar que estos fondos están obligados a estar regulados por la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Lo cual nos da una garantía a la hora de colocar nuestras inversiones. Y podríamos mencionar otro, que es la alta liquidez que tienen todos estos fondos. Bueno, por último, quiero dejarles unos consejos o recomendaciones a la hora de la inversión en fondos comunes. El primero, y creo que es el más importante, es que uno, cuando va a invertir, no solamente en un fondo común de inversión, sino en cualquier tipo de inversión, tiene que sentirse a gusto, tienen que ser inversiones que estén relacionados a nuestro perfil, ¿sí? Y por último, algo que es muy importante, porque los fondos van a tratar de tentarnos por rendimientos que han obtenido en el pasado. Está bien, los rendimientos que han obtenido los fondos en el pasado simplemente son eso, son parte del pasado, lo cual no implica que estos rendimientos van a volver a repetirse en el futuro. Entonces, son datos que los fondos nos van a dar de alguna manera para tentarnos, pero la realidad es que nadie puede garantizar que esas rentabilidades van a proyectarse en el futuro. Bueno, a continuación vamos a ir repasando algunos fondos que nos brindan los diferentes bancos. Vamos a empezar con el Banco Macro. Vamos a ingresar a la parte de inversiones, en la opción de fondos comunes de inversión. Vamos a repasar más o menos dos fondos por cada uno de los bancos, ¿sí? Uno de renta fija y uno de renta variable. Bueno, en la línea de macro los fondos se denominan pioneros. Vamos a ver, por ejemplo, el pionero renta ahorro. Y lo que nos tenemos que fijar en cada uno de los fondos es principalmente en qué invierten y en qué porcentajes lo hacen. Esto generalmente lo hacen con un gráfico de tortas o un gráfico de barras. Y algún otro dato importante sería la inversión mínima, en este caso 1.000 pesos, el rescate, el plazo de rescate, en este caso 24 horas, es el tiempo que demora desde que nosotros decidimos salir del fondo hasta que nos depositan el dinero en nuestra cuenta de ahorro. También podemos ver rendimientos acumulados que va teniendo el fondo y algún gráfico, ¿no es cierto?, con la evolución de la cuota parte. Vamos a ver un ejemplo de
algún fondo un poquito más arriesgado, como por ejemplo el Pionero Acciones. En este caso también nos muestra un gráfico de tortas y nos dice los diferentes instrumentos que invierte en acciones. Por ejemplo, este fondo destina un 38% en acciones relacionadas a las finanzas, un 20% en energéticas y así. En este caso también el mínimo para ingresar es de 1.000 pesos y el rescate es un poquito más prolongado, de 48 horas. Una evolución de la cuota parte, como vemos ahí claramente, es un fondo con mucha volatilidad y los rendimientos acumulados en el año. Vamos a continuar con algún otro banco. Por ejemplo, el banco ICBC. También vamos a ingresar a la parte de inversiones. Alfa fondos de inversión, así se los denomina en este banco. Vamos aquí en la opción de ¿querés conocer más acerca de los fondos? Y aquí vemos que están inclusive hasta separados, ¿no? Por lo que son los de renta variable, renta mixta, renta fija y money market. Vamos a ver algunos, por ejemplo el Alfa Ahorro. Y aquí tenemos, inclusive lo podemos descargar. Y aquí está en lo que invierte, ¿sí? En los activos que invierte, en los diferentes porcentajes. ¿Sí? Ustedes pueden ver qué tan está muy diversificado el fondo. Algunos datos también de las comisiones que nos cobran, el rescate, en qué tipo de moneda es. Y si queremos ver algún otro detalle, lo podemos hacer con, bueno, este es un reglamento que tiene cada uno de los fondos. Esto la verdad que no tiene mucha importancia, ¿sí? Lo importante es conocer en qué invierte, en qué porcentajes lo hace, cuáles son los montos mínimos, cuáles son los plazos de rescate y en qué tipo de moneda lo hace, y las comisiones, por supuesto. Bueno, esta es la opción entonces más conservadora o una de las más conservadoras dentro de este banco. Vamos a ver alguna un poquito más arriesgada, el de acciones. Por ejemplo, aquí también es en pesos, un plazo de rescate de 48 horas, las comisiones, y aquí vemos claramente en qué tipo de acción está invirtiendo. Por ejemplo, en este caso invierte un 9,16% en APBR, luego siguen Central Puerto, Galicia, Pampa Energía, y ahí están todas las acciones en las cuales invierte. La verdad que son muchísimas, muchísimas acciones, diversifica mucho. Bien, eso en cuanto a ICBC y dos de sus fondos, ¿sí? Vamos a continuar con algún otro banco. Vamos a ver el Banco Provincia, por ejemplo. Banco Provincia, también vamos a ver en su parte de inversiones, por ejemplo, el fondo de renta fija Raíces Renta en pesos. Y aquí tenemos también en un gráfico de torta, nos indica en qué tipo de activos invierte y en qué porcentaje. Y algunos otros datos relacionados, ¿no es cierto?, al rendimiento que está obteniendo este fondo. A ver alguna otra opción dentro del Banco Provincia. Vemos alguno de acciones. Vemos también que invierte, por ejemplo, en un 50% en energéticas, un poco en bancos, ¿sí? Ahí están los diferentes porcentajes de inversión y sus rentabilidades obtenidas en el año, ¿sí? Eso es lo que concierne entonces
al Banco Provincia. Vamos al Banco Francés. También nos vamos a ingresar a la parte de inversiones. Vamos a buscar la opción de fondos comunes de inversión. A ver si la encontramos aquí. Aquí está. Conoce más sobre fondos comunes de inversión. Y aquí tenemos también divididos desde los más conservadores hasta los más arriesgados. Vamos a ver uno de renta fija. Vamos a ver este. Vamos a ver el FIMA, el FBA ahorro pesos. Características del fondo. A ver qué nos detalla aquí. Nos dice que también es en pesos. El monto mínimo es de 1000 pesos. Tenemos una permanencia mínima de un día. El plazo de los rescates son de 24 horas. Bueno, y las comisiones que nos cobran. Bueno, aquí no nos dice en qué invierte. Seguramente está en algún otro. Aquí está, cartera. Principales características, cartera semanal. A ver si es aquí donde nos dice en qué invierte. Aquí está, ¿sí? Acá nos dice en qué títulos está invirtiendo y en qué porcentaje, ¿sí? Como ven, cada banco y cada departamento de inversión tiene de diferentes maneras de mostrarnos, sus fondos comunes, ¿no es cierto? Bueno, este ya lo vimos. Vamos a ver algún fondo, por ejemplo, de renta variable dentro de el banco francés. Y aquí tenemos, por ejemplo, este que está aquí, las acciones argentinas. Bueno, acá tenemos un PDF, vamos a verlo. Acá está mejor. Acá está mejor. El anterior también podríamos haberlo visto así. En información general tendríamos que haber ingresado. Acá tenemos también un gráfico de tortas en donde nos dice en qué tipo de empresas está invirtiendo, ¿sí? Y algunos otros datos como los honorarios y comisiones y plazos de inversiones mínimas y plazos de rescate, ¿sí? Bien, continuamos con el Banco Galicia. El Banco Galicia también tiene sus fondos denominados fondos FIMA. También los mismos están divididos desde los más conservadores hasta los más agresivos. Vamos a ver algunos. Acá están. Tenemos fondos de plazo fijo, fondos de bono y fondos de acciones. Vamos a ver, por ejemplo, el Ahorro Plus. En su folleto comercial vamos a ver, ¿no es cierto? También, en este caso, con un gráfico de barras, en cuáles son los activos en los cuales invierte y en qué porcentajes. Un cuadro en donde nos indica cuál es la rentabilidad que está teniendo en este año y en los años pasados. Un gráfico con la evolución de la cuota parte y algunos otros datos relacionados a las comisiones, a los rescates y a los montos mínimos. Podemos ver algún otro fondo.
por ejemplo el de FIMA Acciones. En su folleto comercial vamos a ver que invierte en su mayoría en acciones relacionadas a la electricidad y al gas, un poco menos a financieras, y así podemos seguir viendo los diferentes porcentajes. Un gráfico con la evolución de la cuota parte y algunas características relacionadas también a los honorarios, a las comisiones, a los rescates y a los montos mínimos. Eso es lo que se relaciona con el Banco Galicia. Santander Río, también en su departamento de inversiones, por aquí en menú, inversiones, superfondos, ellos los llaman así. Podemos ver también las diferentes opciones: fondos en pesos, fondos en dólares. Vamos a ver en pesos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un fondo conservador, puede ser el Super Ahorro Plus. Vemos la composición de la cartera. ¿Sí? Aquí nos muestra también con un gráfico de barras cuál es la composición del fondo, un gráfico con la evolución de la cuota parte y algunas cuestiones relacionadas a los honorarios, a los plazos de rescate, etc. ¿Sí? Como ven, son todos muy parecidos. Vemos uno de renta variable, aquí el superfondo de acciones, composición de la cartera, y aquí nos muestra, por ejemplo, que invierte un 42% en electricidad y gas, un 38% en financiero, y inclusive nos da el detalle de cuáles son las empresas que integran esos sectores. Bien, seguimos con el Banco Nación. El Banco Nación, estos fondos se denominan Carlos Pellegrini, que están aquí, y también está dividido en conservadores y en de acciones. Vamos a ver algún conservador, alguno que... Aquí vemos un renta pesos, por ejemplo, y tiene la posibilidad también de descargarlo a través de un PDF. Vamos a verlo. Bueno, este es uno de los más conservadores, porque está justamente en el extremo más conservador. Y también aquí tenemos que invierte en su mayoría en plazos fijos. ¿Sí? Aquí tenemos el gráfico de la evolución de la cuota parte, el gráfico de torta y los rendimientos que lleva en el año. Vamos a ver alguno un poquito más agresivo, el de acciones, por ejemplo. Descargamos el PDF. Y bueno, está en el otro extremo justamente, es el más agresivo de todos. Y ustedes fíjense que tiene un 10% en Petrobras, un 8,5% en YPF y así sucesivamente. Vemos la evolución de la cuota parte y algunos datos de su rendimiento a lo largo del año. Y nos queda repasar. Bueno, creo que los hemos repasado todos ya. Bueno, espero que les haya servido. O sea, es un mundo para explorar, hay muchos fondos, muchas opciones, muchas alternativas, pero básicamente los criterios que hay que tener en cuenta son los que hemos repasado en el video. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Espero que haya quedado un poco más claro el tema de fondos comunes de inversión. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto se los respondo.